Hoy, 25 de noviembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho. Y la gran noticia del día de hoy es que temprano en la negociación de Abu Dhabi, el gobierno ucraniano aceptó el acuerdo de paz que planteaba el presidente Trump para finiquitar el conflicto con la rata del malandro Vladimir, que es el ruso. Y puede tener varias lecturas. Mucho imbécil que juega en contra del presidente Trump, pero que además le recibe plata al cabildeo comunista, dicen que el malandro Vladimir gana la partida. Pero mi apreciación y la apreciación de algunos otros pensadores, como el oráculo, somos de la tesis de que el que perdió fue el malandro Vladimir. A ver, voy a elaborar un poco más. Este malandro infeliz, que tenía el segundo ejército más importante del planeta, que era el ejército ruso, hace poco más de 3 años, se tira la parada de que en menos de 48 horas se cogía Ucrania como nación. Una enorme nación que es además el granero de Europa, pero con unos enormes yacimientos petroleros, de gas, de tierras raras y demás cositas. Pero que además tenía todos los juguetes para una civilización occidentalizada, porque tenían hasta plantas nucleares para generar su propia energía. Y este infeliz, en aras de querer trancar a los ucranianos, que lo que estaban buscando era paz y un mejor acuerdo con la OTAN, el tipo se tira la parada y la invasión, sobre todo porque en Estados Unidos quien pasa a gobernar es un viejo que se robó la elección del 2020, que es este sinvergüenza dormilón. Y hay que repetirlo hasta la saciedad. Nunca en los sueños húmedos de ese viejo pirata y perdido pudo haber ganado con 15 millones más de votos que los del pintado de Chicago, que era Superman con los calzoncillos por fuera. No vamos a hablar ni siquiera de los votos que dice supuestamente con los cuales le gana el catire Trump. Es que el viejo Biden saca 16 millones de votos más que Obama. Y eso no se lo cree nadie. Pero seguimos. Entonces, motivado a ese fraude en el cual los rusos, los chinos y los venezolanos participaron en el robo de la elección, entonces por supuesto que como premio el tipo se mete en Ucrania. Pero ¿dónde se trancó el juego? Sencillo. Ni el Pentágono ni la OTAN le permitieron al viejo Biden que la rata de Putin se comiera ese postre completo sin repartir. Y es cuando los ingleses, a través de Boris Johnson, le dicen a Zelensky: ¿usted le quiere echar pichón? Sí. Bueno, cójase a tiro con estos tipos que nos va a tener atrás para cubrirlo. Al día de hoy, pues, son más de 340.000 millones de dólares de aportes que ha recibido el gobierno ucraniano en todo este tiempo. Pero quizás lo interesante para Estados Unidos y para la Unión Europea es que los ucranianos guapearon como unos varones, arrancaron la embestida inicial y de allí lo que hicieron fue soportar la pela, que no era fácil en una nación que tiene más de 140 millones de habitantes, contra los ucranianos que no superaban los 40 millones de habitantes. De manera que el reto y la sangre ucraniana puesta en el sitio ha sido descomunal, independientemente de los aportes de dinero. Pero ¿cuál fue el corolario? Que después de este tiempo, Ucrania tiene más de 1.200.000 bajas, pero además de eso, los hombres de Ucrania se volaron
porque muchos dijeron, pero ya va, yo no monté esta guerra porque yo me venía a morir en esta vaina. Y se van. Pero es que también Rusia tiene más de 1 millón de rusos de baja, que era el grueso de la crema del trabajo industrial ruso. Fueron a prestar servicio y allí dejaron el pelero o dejaron el cuero y la sangre en los frentes de batalla. Hoy se llega a un acuerdo de 28 puntos que pareciera que lo está ganando Putin, pero ¿quién gana? En realidad, el gran triunfador es el señor Trump y el Pentágono y la OTAN. ¿Por qué? Porque sin poner mayor cantidad de sangre americana y europea, le rasparon 1 millón de tropas a los rusos, pero es que les destruyeron más del 65% de la Fuerza Aérea rusa, de lo que medio volaba. Pero además se demostró que la tecnología rusa es puro bluff, pura paja. Pero les acabaron más del 65% de la capacidad de tanques y acorazados rusos. Y también se demostró que los blindados rusos y las estrategias de guerra de los rusos son un fracaso. Pero también le hicieron tremendo favor a los americanos, porque en esa enorme inversión los americanos lo que hicieron fue sacar todos los sistemas de armas de los 80 y 90 que estaban para ser desencuadrados y destruidos. Se los mandaron a los ucranianos, y con el costo de esos equipos enviados a Ucrania, entonces reconstruyeron nuevos arsenales con tecnologías más nuevas. Hicieron la reposición perfecta y a los rusos los destruyeron con el armamento de los 80 y 90 producidos por la OTAN y por los Estados Unidos. Eso lo que indica es que le ganaron a este malandro, pero también pusieron en checa a los chinos y le dijeron, muévete en la foto, venado, que voy por ti. Y eso hizo que al día de hoy el malandro Xi Jinping es un títere de los viejos que mandan en China, y si no, vea cómo están las cifras de los chinos que están quebrados. Pero también en medio de esta jugada, el otro gran beneficiario es la democracia más grande del mundo, que son los indios, que tienen más de 1.400 de indios y que están comprando dinero, muchísimo petróleo, con su dinero a descuento, además de que el precio del petróleo está bajando de una forma vertiginosa, porque para eso vino el príncipe Mohammed el Machete la semana pasada y le dijo al catire, yo le produzco todo el petróleo que necesite, porque yo igual hago plata, pero vamos a acabar con la guerra de estos bichos y vamos a detener a los iraníes y los socios de los rusos. Y el catire le dijo, vaya pa' esa, Mohamed, y en eso estamos, vamos. Y para seguir en el argumento que traíamos en el segmento anterior, hay que reconocer que la Tercera Guerra Mundial se comenzó a librar desde el momento en que le roban la voluntad al pueblo americano y roban el resultado de la elección del año 2020, donde roban al catire. Pero ¿quiénes participaron en ese conflicto? Participaron los chinos, que hicieron las máquinas, participaron los rusos, que eran los que custodiaban los servidores de dominio en Smartmatic Sequoia en Serbia, y participaron los bandidos del régimen venezolano, que eran los batracios que manejaban el software para robar el resultado con toda la maquinaria que habían montado para eso. Y así se peleó esta guerra durante los últimos 4 años y medio. Pero con lo que no contaban es que afortunadamente apareció un grupo de patriotas que entendió la jugada, donde hay paisanos que jugaron, donde hay americanos que se la jugaron, donde hay inversionistas que pusieron los cobres y de alguna forma
el señor Trump entendió la jugada, cómo lo habían guisado, cómo lo iban a guisar, y puso a jugar al señor Cohetes. A partir del momento en que Musk compra Twitter y Trump monta Truth Social, comenzó la debacle de la derrota de estos tipos. Es algo así como cuando usted explica la guerra del Yom Kippur del año 73, donde esa guerra duró algo así como 12 o 13 días, pero en los primeros 5 días, por supuesto que los egipcios y los sirios tuvieron la ventaja porque los agarraron con la celebración del día de la expiación. Pero después de ahí para adelante les empezaron a comer el terreno y ya para el 8º día les habían volteado el santo, y los últimos 5 días fue para que Anwar el-Sadat sacara la lengua en el Consejo de Seguridad de la ONU y le dijera a los rusos que pararan el juego, y se acabó ese conflicto. Ese momento del cambio se produce en establecer Truth Social y la compra de Twitter, porque el arma nuclear más importante de esta guerra mundial ha sido la divulgación de la información y el control del relato. Esas dos piezas fueron claves y fundamentales para levantar el cerco de la censura que le tenían las gringolas a todo el mundo puestas en los ojos. Pero sobre todo porque Trump se tira la parada y monta Truth Social, y a pesar de que no tuviese la expansión que puede tener Twitter, pero el solo hecho de que el catire pudiese publicar su opinión sin ningún tipo de censura en un medio que él controlaba y no se lo iban a nariciar, eso fue el arranque de esa jugada. Y por supuesto, cuando Musk compra Twitter, se acabó el carburo, porque hasta las ratas del carelibro de Zuckerberg y los bichos de Google en YouTube les tocó bajar el perfil de la censura. En ese momento comienza a voltearse el destino de la civilización occidental. Y ya luego la gran guinda de la torta es como ganar la batalla de Midway allá en el Japón, cuando el catire les gana la elección en noviembre pasado a la bruja la mala que tenían listo para guisarlo. Pero lo que no contaban estos bichos es que les habían comido el maíz por la orilla, y toda la trampa de Smartmatic, Dominion, Sequoia se la lograron levantar. Pero también hay que recordar que una pieza fundamental en esa derrota propia de los demócratas se las propina el viejito dormilón, que estaría perdido, pero bolsas no era. Y cuando le quitan la candidatura donde él pretendía ganar la elección con el mismo fraude electoral del 2020, y le quitan el caramelo a este viejo glotón, el tipo se arrecha y les da 2 palazos. El primer palo cochinero se los da el viejito dormilón cuando designa a la mala como candidata, como la sucesora. ¿Y qué iba a hacer el partido? Les quedaba cuesta arriba raspar a esta bruja borracha de San Francisco, que venía de ser la vicepresidente de este viejo que era un titán. Y el segundo gran batacazo es cuando le meten cargos y le abren el indictment, la acusación penal, contra una rata venezolana que se llama Roger Piñate, que era el CEO de Dominion, que había sido el CEO de Smartmatic y que tenía el chicharrón por extorsión al jefe del CNE de Filipinas para robarse las elecciones por allá como en el año 2008 para el señor Duterte. Y eso lo tenían guardado en el Departamento de Justicia, pero cuando a Biden lo dejan por fuera, el viejito rata llama a Merrick Garland y le dice: mira,
levántales el indictment para que les den palo. Y en ese momento comenzó a hacer aguas el barco del fraude electoral, porque hasta ese momento nadie podía tocar a Sequoia, Dominion y Smartmatic porque los tipos te demandaban. Pero cuando hay un indictment abierto donde se establece la relación de la corporación del robo de las elecciones por parte del Departamento de Justicia, cualquiera les podía caer a garrotazos. Y ese fue otro punto clave para la derrota de estos tipos y que perdieran la Tercera Guerra Mundial. Y el otro gran punto de inflexión fue cuando al Catire le meten el tiro en Butler y solamente por una decisión de Dios el hombre se salva. No hay explicación, porque el tiro se lo metieron. O sea, le metieron el tiro en la cabeza. No fue mamadera de gallo. Que no lo desvivieron. Ahí fue una suerte de Diosito para todos los que creemos de que a las ratas comunistas y a todos estos bandidos hay que acabarlos. Y ese fue el otro punto de inflexión y ahí se les acabó el carburo. Ese es el momento histórico. Por ejemplo, en Venezuela tuvimos dos momentos históricos. Uno, cuando aquel rata infeliz da el golpe de Estado y dice el famoso por ahora, por la estupidez de los militares de la época que le permitieron a este ágrafo hablar sin editar porque lo hicieron en vivo. Y ahí estaba una rata como era Santeli Ruiz, el Bolsas de Daniels y otros pajudos de la época. Pero el gran segundo momento histórico venezolano es cuando la señora Machado, después de un cuento de este Bolsas del Sambo, se le para y le dice: mire, presidente, expropiar es robar, usted es un ladrón. Esos dos momentos históricos voltearon la historia venezolana y el tiro de Butler voltea la historia del planeta. Este espacio conversando con el Gocho. Agradecemos que se suscriban a nuestras cuentas, gocho.oficial. También agradecemos que nos puedan evaluar, que le coloquen una manito para arriba o para abajo, porque eso es importante para ver si le parece lo que decimos. Pero también agradecemos sus opiniones por escrito, que se las leemos todas. Pero si además se le pega un superchat, eso es muchísimo mejor, porque ahí uno tiene para ir a comerse una dona en Dunkin' Donuts con un cafecito. Pero seguíamos explicando que hoy es una noticia muy importante para el planeta y para Venezuela, porque hoy pierden los bandidos que han apostado en contra de la gente decente de la civilización occidental y se logra el acuerdo de paz en Ucrania. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Primero, el malandro Putin tiene un gran problema y es que no tiene relevo, porque un gobierno totalitario de un criminal como este asesino, que a todo el que le opina en contra lo tiran de un edificio, lo inyectan polonio o le meten un tiro, lo autosuicidan o le destruyen el avión, como le pasó a Prigozhin, el de Wagner. ¿Qué pueden esperar los rusos? Pues en algún momento se morirá este batracio y eso quedará al garete. Pero además, ¿por qué pierde Putin? Porque luego de casi 4 años de combate, todos los oligarcas rusos, toda la riqueza que generaron, la perdieron. Les confiscaron los yates, les confiscaron los palacetes, los equipos de fútbol, y la vida que se daban por el planeta se les acabó. Quedaron todos presos en Moscú allá, tendrán mucha plata, pero tienen que vivir allá en ese frío. No pueden desplazarse a Miami a vivir la vida chévere en Sunny Isles o en Brickell o en Key Biscayne. Pero es que además los tipos que se batían un champú en Monte Carlo, en Croacia, se les acabó la golilla porque se quedaron sin plata, bien sea porque la banca europea americana se la confiscaron o se las robó el malandro Vladimir. Entonces tienen que empezar de nuevo, de cero. Pero es que además
el precio del petróleo alto con el cual disfrutó este infeliz, por el cual logró levantar más de 350.000 millones de dólares para meterle al ataque y la invasión por la torpeza del viejo Biden, que hizo que subiera el precio del petróleo. El precio del petróleo lo que ha hecho es bajar y seguirá bajando, porque los americanos sacaron 1 millón de barriles a mercado desde que el Catire se montó. El príncipe Mohammed le va a producir todo el petróleo que necesitan y los otros estados del Golfo Pérsico tienen que producir. Y con el favor de Dios, a la vuelta de unos días, cuando cambie el juego en Venezuela, Venezuela tiene un potencial interesante que tiene que seguir aportando petróleo a mercado, y eso lo que apuesta es a que siga bajando el precio de la energía, que es lo que mueve el planeta, que es lo que permite que se hagan inversiones y que es la razón por la cual se generan los empleos, que es la razón por la cual en Occidente hay prosperidad, porque hay generación de empleos. Donde hoy todavía sigue siendo una tragedia es en la Venezuela de estos sarnosos que están pa'l perro. Este batracio bailando el día de su cumpleaños no es más que un payaso hazme reír, pero que está embadurnado y con el agua lejos, porque sabe que los informes que se filtran en las redes todos los días es que en las noches venezolanas de la semana pasada, que estaban en cuarto menguante, y ahora viene la luna nueva, que se escuchaba el aletear de los rotores de unos helicópteros que no terminas de definir su sonido. ¿Por qué? Bueno, porque los Night Stalkers están en Venezuela operando desde hace más de una semana y han hecho infinitas incursiones de deltas, de SEALs y de muchachos del Mossad, de la inteligencia argentina, y todos los interesados en cobrarse una están penetrando en Venezuela haciendo operaciones conjuntas y entran y salen como les da la gana, y los chavistas lo único que pueden decir es que escuchan el aleteo de los helicópteros, pero no pueden hacer más nada, porque son naves furtivas como las que utilizaron para ir a desvivir a la rata de Osama Bin Laden, pero 15 años después, mejoradas con la tecnología y los aportes y los conocimientos de los últimos 15 años de esa famosa operación. Estos tipos no sirven, huelen a cadáver y contra ellos van a ir. Lo que es importante es que quizás el día después venezolano es lo que más nos preocupa, pues cuando vemos a los que quieren opinar en materia económica, hay una cantidad de certezas de las que no están hablando y no dejan de ser preocupantes, porque la señora Machado puede recibir el mandato mañana, pero resulta que estos sarnosos chavistas están dejando una bomba de relojería con muchísima mala fe, porque al día de hoy en el sistema del carnet de la patria existen más de 7 millones de individuos registrados, y hay que recordar que a través del sistema del carnet de la patria se recibe el bono, el sueldo, la bolsa de clap con gorgojos, el medio pernil para las hallacas, la gasolina subsidiada y cualquier otra cosita. Entonces, estos tipos se aprovechan de lo dañino que es el control social por terror y por hambre, y con eso es que están ariciando a la gente, y por eso es que usted ve eventos públicos que les va gentecita. Porque claro, la gente tiene que hacer mercado, y en un país donde no hay empleo, en un país donde no hay Estado de Derecho, en un país donde no hay certeza, pues lo único que hace la gente es medio ir a gastar el asiento contable que le regalan estos bichos, pero además tienes una porción interesante e importante de empleados públicos y jubilados que viven a través de este sistema y se tienen que calar el atropello de ir
a todos los eventos que se planifican semanalmente. Es decir, tú tienes que ir a trabajar a tu ministerio, a tu escuela, pero sábado y domingo tienes que ir a las convocatorias obligatorias que hacen estas ratas que no le dan paz a la gente. ¿Y qué creen ustedes? Que cuando le suenen los triquitraquis, ¿qué va a hacer la gente? La gente se la va a ir a cobrar, va a pasar la factura, va a pasar su vendetta o se va a quedar en su casa durmiendo por aquello de que, ay, por fin voy a poder dormir. Esas son las realidades que se le vienen a estos tipos, y más aún cuando vemos que en el sistema de la patria cargaron ya todas las nóminas hasta la segunda semana de febrero. Esa es parte de la bomba de relojería que le queda a la señora, y por eso es que su equipo económico tiene que abrir los ojos y despertarse, porque eso es parte de la tragedia que se van a conseguir a partir del minuto 1 cuando la señora Machado asuma el mandato. Capicúa, juéguelo por lado y lado en este espacio conversando con el Gocho, pero en medio de esa bomba de relojería que decíamos en el segmento anterior que le pretenden dejar a la señora Machado, porque hay más de 7 millones de individuos en Venezuela que viven de los aportes y los asientos contables en la maquinita de los ladrones de la Banca Nacional y las ratas de los empresarios de Fedecámara que utilizan el sistema cachea para esquilmar a la gente. Pero también es interesante que si tienes 7 millones de individuos que viven de eso, pero el año pasado en julio solo fueron a votar por las ratas rojas 2.900.000. Es decir, que hay más de 4 millones de individuos que, a pesar de que viven ariciados y perseguidos, se le alzaron a estas ratas y les votaron en contra. Eso es lo interesante para ver al día de hoy, porque lo que indica es que ni siquiera las víctimas y los rehenes están dispuestos a aceptar lo que estos tipos plantean. Por eso es que es muy importante que la señora Machado y el señor González, cuando se expresan y se dirigen a los venezolanos, se quiten ese discurso blandito de que aquí cabemos todos. No, señor. En Venezuela lo que tiene que venir es orden, Estado de Derecho, y contra los comunistas la ley, y además calificar que comunistas y PSUV son enemigos de la República y por lo tanto tienen que ser proscritos y además declarados como un antecedente penal. Eso es parte de lo que los venezolanos decentes queremos. Pero también interesante es que hay que recordar que en medio de este desastre de la intención de las ratas rusas y chinas a través de los castristas cubanos por la pendejada de un infeliz resentido social megalómano como la rata del Sambo de Sabaneta, que utilizó el dinero de PDVSA, los ahorros de la República, las reservas y el patrimonio de los venezolanos para financiar el comunismo en todo el continente y donde se pudo meter. Es importante recordar que quiénes fueron las principales víctimas del avance de los comunistas en Hispanoamérica y en Brasil en general. Fue la comunidad judía, porque los grandes empresarios desde el Río Grande hasta la Patagonia eran los empresarios judíos que fueron los que construyeron toda América del Sur. Y cuando los comunistas se metieron a expropiar, a quienes más afectaron fueron a los empresarios judíos. Y esto que está sucediendo hoy, cuando se consigue el acuerdo de paz y cuando se le para el macho a los iraníes, es para que esa comunidad de judíos criollos de cada país regresen a seguir invirtiendo y a seguir montando empresas para generar empleo, porque la sabiduría de estos hombres lo que avanzó comercialmente con los acuerdos que había planteado Rockefeller para el crecimiento de la América del Sur, que no era otra cosa que el Plan Marshall para las Américas, pero fue con el talento
de las corporaciones de los judíos. Así que estos que fueron las grandes víctimas son parte de los que se la van a cobrar. Por eso cuando usted escucha la leyenda urbana que dice que es que el Mossad está metido en Venezuela, no lo ponga en duda. ¿O es que usted cree que esa comunidad perdieron sus empresas y perdieron sus propiedades y les tocó largarse y admitir que las ratas de los musulmanes se cogieran los espacios comerciales en Venezuela para hacer negocios con narcos, para enviar dinero al Oriente Medio, para seguir haciéndole daño a la civilización occidental desde el Oriente Medio y tratando de voltear a los saudíes en conchupancia con las ratas libanesas de Hezbollah, las ratas palestinas de Hamas y los gusanos chiitas de Irán? ¿Qué creen? ¿Que se van a ir lisos? No, a todas esas ratas los van a recoger. Eso es lo que se viene en el cambio de Venezuela. Por eso es muy importante que la señora Machado ya debe plantear claramente que Venezuela tiene que restablecer relaciones con el Estado de Israel, que Venezuela tiene que abrir embajada en Israel para plantear el juego claro. ¿Y usted no cree que es así? Vea dónde está el canciller de Israel el día de ayer, en Paraguay. ¿Por qué? Porque en Paraguay fue el sitio donde se fueron a esconder los nazis, entre las selvas de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Y allá el más visible fue Eichmann, que fue el que salió en la foto, pero hay una cantidad de ratas que los desvivieron en esas selvas y ni se supo. Esa es la realidad que le viene a todos estos bichos, porque usted no puede andar por la vida destruyendo la sociedad, desviviendo personas por el cuento comunista que pretendió venderlo para todo el continente este infeliz barbudo jesuita gallego, rata infeliz de Castro y su hermano. Todos esos tipos les está llegando su cuarto de hora y eso es lo que vamos a ver, porque ya perdieron, porque el bigotón es un cadáver, tanto es un cadáver que la única oferta que tienen los bandidos venezolanos, lo mejor que les puede pasar es entregársele con los dedos completos a los americanos y que les den un espacio en un hotel por allá en la penitenciaría de Brooklyn o la penitenciaría de Miami o la penitenciaría en Texas. Es lo mejor que les puede pasar, porque si siguen estirando el chicle, les va a pasar lo que le pasa a todos los que pretenden volteársele a los comunistas. Ya lo vimos con la rata del Che Guevara, que lo entregaron las ratas comunistas castristas cubanas. Lo mismo lo vimos con la rata del Sambo de Sabaneta, que se puso de pajugo a ponerse en las manos de los médicos cubanos y a ellos terminaron de matar porque lo importante era colocar a su ficha, que es el bobo de Cúcuta. Pero también lo vimos con Prigozhin, que era el jefe de Wagner, y lo volaron. Pero es que también lo hemos visto a lo largo de la historia con Yasser Arafat, que se puso blandito y lo envenenaron con polonio, los mismos árabes. Y todos esos pájaros, ese es el fin de los comunistas. Y ahí está Xi Jinping. Xi Jinping sigue mandando de payaso y lo mejor que le puede hacer es hacer el negocio con el catire, porque el poliburó lo va a pasar para el otro barrio. Todos esos tipos tienen el mismo final. ¿Y qué creen? Lo mejor que le puede pasar al bigotón y su claque de ratas es entregársele al Comando Sur, porque de lo contrario sus escoltas cubanos los van a pasar para el barrio Los Acostados a que vayan a jugar ludo con el Sambo, con el Barbudo y Lucifer en la quinta paila del infierno antes de lo que creen. Y cuando insistimos que esta tercera guerra mundial se las ganó el catire y se las ganó Occidente a estos malandros totalitarios como son los chinos, rusos, cubanos y trogloditas iraníes, no es en balde. Vea los resultados. Pero además, quizás
cuando vimos que se publicaba en Gaceta Oficial Americana que al régimen del bigotón y sus amigotes los pasan a la lista de los trimarditos, a la lista de la FTO, Foreign Terrorist Organization, una organización terrorista internacional. Allí lo que estamos viendo es el corolario de que el relato se construyó alrededor de los crímenes del Tren de Aragua, de la importación de criminales de Venezuela a los Estados Unidos, y hay suficientes evidencias como el desvivir de Laken Riley, pero también la cantidad de nevazúcar que han matado, por lo cual en estos 26 años estos infelices ratas chavistas son por lo menos responsables de más de 300,000 vidas de americanos por sobredosis. Saque la cuenta que eso es 6 veces los muertos de Vietnam, y eso es como 200 veces los muertos de la guerra contra Al Qaeda, que duró desde el año 2002 hasta el día de hoy, que todavía le siguen dando balas y se gastaron más de 2 trillones de dólares. Así que la jugada de lo que se está haciendo en Venezuela, pare de sufrir, que ahora es que les queda música porque no les han reventado ni siquiera el primer Tomahawk. Pero además, quizás lo otro que es pertinente observar es que en la Venezuela del futuro tenemos un enorme potencial para ayudar a las corporaciones que están invirtiendo en los Estados Unidos, porque con la velocidad de los data centers, lo único que podemos ofrecer nosotros es electricidad, y ese es el gran reto del país. Pero también lo que tenemos que tener claro es que además del relato de los narcos y de los terroristas, el catire Trump retuiteaba y le daba una opinión y un comentario a una entrevista que hiciera la señora Lara Logan al escritor Ralph Pesulo y al agente de la Corporación de las Tres Letras, el señor Gary Bernstein, que escribieron el libro Stolen Elections. Pero allí, en ese programa de 2 horas, que ayer coloqué el link y hoy lo volveré a colocar para que el que quiera lo vea, el señor Bernstein dice claramente cómo Venezuela participó en el robo de las elecciones de los Estados Unidos desde el 2006 en adelante, cómo los venezolanos y la rata de Chávez se vanagloriaba diciendo que en Venezuela se iba a poner al primer presidente negro en los Estados Unidos, y allí se explica cómo le robaron la primaria a la vieja Hilaria y cómo se coló el chiquillo de Chicago. Pero en todo ese accionar desde el año 2006 que están robando elecciones en los Estados Unidos, estos bandidos venezolanos, se le fueron las chupas, y al punto que se robaron la elección del 2020. Entonces el señor Trump ya se lo dijo claramente a los individuos de su gabinete: mi agenda es volver a poner orden en los Estados Unidos, porque no podemos permitir que los demócratas sigan en conchupancia con estos narcotraficantes y ladrones. Esa es otra de las razones por las cuales los van a recoger y los van a pegar de la pared con 2 chinches a todo este poco de ratas. Para todos aquellos bolsas que andan repitiendo todos los días que es que Trump se va a arrugar, o que es que Trump va a ceder, o es que va a aceptar una negociación para darle 1 año más de mandato al bobo de Cúcuta. ¿Usted cree que Trump es tan rependejo que va a permitir que estos tipos sigan robando elecciones en los Estados Unidos con los software envenenados que tienen? Si Trump le deja 1 año más al bigotón en el poder, le roba la elección de término medio el año que viene, le roba suficientes senadores y le roba suficientes diputados en el Congreso para maniatarlo y clavarle otro impeachment. Así, entonces el señor Trump es bobazo y va a permitir que estos sarnosos chavistas le hagan eso, y les va a dar 1 año más. Por eso es que lo único que está claro es que las NOTAMs, que es decir, las restricciones de vuelo a Venezuela, son una realidad,
que el portaaviones y el Iwo Jima están haciendo operaciones, que los Night Stalker están actuando, pero también es importante recordar que uno de los líderes de las Fuerzas Armadas Americanas es el señor Dan Kane, que estaba de visita en Puerto Rico, que es el chairman del Joint Chief of Staff, que fue quien monta la operación para bombardear a los iraníes en Fordow, Natanz e Isfahan. Y en medio de esa jugada donde se vuelan a estos tipos, entonces el señor estaba de visita en Puerto Rico y hoy está visitando a Trinidad y Tobago porque allí va a seguir explicando lo que van a hacer. Pero también es importante indicar que dentro del liderazgo del Pentágono, el comandante del Marine Corps, el señor Rick, ese individuo para el año 2000 era un oficial destacado en la misión militar en Venezuela. Entonces explícame quién le va a meter cuento a los militares americanos de la realidad militar venezolana, cuando el comandante del Marine Corps, el tipo estuvo destacado en Venezuela y hizo las mejores relaciones con mucho oficial decente de la época y que sabe cómo se bate el chocolate. Eso es como que le vayan a echar cuentos al señor Christopher Landau, que se crió en la Caracas de la década de los 80. Esos son los individuos que están en el gobierno de Trump. Y entonces hay una cantidad de bolsas creyendo que es que en el Pentágono se chupan el dedo, que es que el señor Rick y el señor Kane le van a comer carreta a lo que puedan decir una parranda de bolsas, y sobre todo cuando vemos que hay ratas del Partido Demócrata que están planteando la insurrección. Bueno, que no se preocupe, que ya el señor Mark Kelly, que es el senador por Arizona, le van a abrir su averiguación en el Pentágono por sedición y le van a quitar los beneficios de ser un militar en retiro y de paso lo van a empalar. Bueno, esa era nuestra realidad. Importante es que hay que leer, hay que salir del ostracismo, de la ignorancia, y sobre todo yo hacía mención del libro Del buen salvaje al buen revolucionario. Si usted quiere buscarlo, vaya a Google, coloque el nombre del libro, que allí hay un link para que usted baje el PDF gratis del libro a su computadora, a su tablet o a su teléfono para que se lo lea. Porque no es solo que lo recomiende, es que lo puede bajar gratis y leerlo y reenviárselo a sus familiares, porque hay que entender de dónde vinimos, cómo llegamos hasta aquí para poder plantearnos el futuro. Bueno, se me cuidan. Chao, chao. Trompa al que quiera. Trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.